Veremos algunas nociones fundamentales respecto de funciones. Una función es una relación entre conjuntos que se da cuando cada uno de los elementos del primer conjunto se relaciona con uno y solo uno de los elementos del segundo conjunto. Condiciones para que una relación entre conjuntos sea función. Existencia y unicidad. ¿Qué significa esto? Existencia. De todos los elementos del primer conjunto debe salir una flecha. Todos los elementos del primer conjunto tienen que estar relacionados. La segunda condición es la unicidad. O sea, de cada elemento del primer conjunto debe salir una y solo una flecha. No puede de ningún elemento del primer conjunto salir más de una flecha. Una función la representamos gráficamente mediante diagrama de Venn o bien, la forma más utilizada, el diagrama cartesiano. Cuando hablamos de diagramas de Venn, los elementos del primer conjunto de los cuales parte una flecha constituyen el dominio. En el segundo conjunto tenemos elementos que reciben el nombre de codominio. Dentro de esos elementos encontramos el rango, vale decir, el rango son los elementos del segundo conjunto, pero solamente aquellos a los cuales les llega una flecha. Si a esto lo pasamos a un diagrama cartesiano, es importante saber que los elementos del dominio se representan en el eje horizontal o eje X, o también llamado eje de las abscisas. En el eje vertical o eje Y o eje de las ordenadas encontramos el codominio. Importante tener en cuenta que el rango también está dentro del eje Y, pero rango solamente son los elementos del eje Y que se relacionan. Una función la podemos expresar mediante una fórmula. En este ejemplo tomamos y igual 2 por x más 1. X es la variable independiente y es la variable dependiente. Los valores de y dependen de los valores que tome x. A esta misma fórmula la podemos volcar en una tabla. Si observamos, en el dominio tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Cómo obtenemos la imagen? Si a la x la sustituimos por 1, nos queda 2 por 1, 2, más 1, 3. Cuando a la x le damos valor 2, 2 por 2, 4, más 1, 5. Si a x le damos valor 3, 2 por 3, 6, más 1, 7. De igual forma, procedemos con cualquier otro valor que tome x. Las personas tienen nombres que las identifican, así como también las calles, las localidades, las figuras, los puntos. De la misma forma, las funciones también tienen nombres. Generalmente se las llama f de x, g de x, h de x, z de x. Muchas veces a una función también la designamos con la letra i. Vamos a ver un ejemplo de función. Lo más importante cuando hablamos de funciones siempre es tener la fórmula o ecuación de la misma. En este caso lo que tenemos es y igual a 2 por x. Si hacemos una tabla de valores, a la x le asignamos distintos valores positivos y negativos y vamos reemplazando en la fórmula y resolviendo. Cuando x vale 0 nos queda 2 por 0, 0. Cuando reemplazamos a la x por 1 nos da 2 por 1, 2. Cuando le damos valor 2 por 2, 4 y así sucesivamente hasta obtener una tabla con una cierta cantidad de valores que vamos a representar luego en un diagrama cartesiano. La representación en el diagrama cartesiano, cuando x vale 0 y vale 0, es decir, que tenemos un punto que coincide con el punto donde se cortan los ejes, llamado origen de coordenadas.
cuando x vale 1, y vale 2. Cuando x vale 1, y vale 2. Cuando x vale 2, y vale 4. Cuando x vale 2, y vale 4. Y de esta forma, si vamos uniendo los puntos marcados, obtenemos en este caso una recta. Más ejemplos de funciones, en este caso representadas en diagramas cartesianos. Aquí tenemos ejemplos de relaciones que no son funciones. Si observamos, tenemos elementos del dominio, es decir, elementos del eje X, que tienen una imagen en Y y otra imagen en Y. Es decir, en todos los casos encontramos elementos del dominio que se encuentran sobre el eje X que tienen más de una imagen. Por lo tanto, con encontrar un solo elemento del dominio con más de una imagen, ya decimos que la relación no es función.